Lunes 5 de abril de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Cadenas internacionales destacan debates presidenciales organizados por el JNE. JNE acreditó a organismos que serán observadores electorales en elecciones de este domingo. Desde hoy comienzan las restricciones electorales con miras a los comicios. Hoy tenemos amplia cobertura electoral y de coyuntura con nuestros corresponsales en Brasil, Huaraz, Tacna y Puno. Faltan 6 días para las elecciones generales 2021. Nosotros seguimos informando. Cadenas internacionales como la CNN de los Estados Unidos destacaron la transmisión extraordinaria y la organización de los debates presidenciales efectuados por el Jurado Nacional de Elecciones. Veamos cómo la cadena norteamericana informó al mundo sobre este evento. 18 candidatos a la presidencia fueron convocados por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú para un maratónico debate dividido en 3 días. Ninguno faltó a la cita, aunque por ejemplo el candidato Ciro Gálvez participó de manera virtual, pues está recuperándose del COVID, mientras que el aspirante José Vega solo acudió para decir por qué no iba a participar. Nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. En Unión por el Perú, los patriotas Antauro, Vega y Belmo, nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Turno del candidato Andrés Alcántara de Democracia Directa. Además de propuestas de gobierno, se escucharon los habituales ataques en este tipo de programas. Así, las únicas mujeres que postulan a la presidencia sostuvieron un duelo aparte. Sí, mientras la señora Fujimori plantea reactivar la economía sacando a la gente a la calle con total irresponsabilidad para que pongan en riesgo su salud y su vida, nosotros entendemos que este es el momento de un gobierno que apoye a las familias a sostenerse y a poder reactivar la economía. La candidata Mendoza ha señalado que yo de manera irresponsable quiero sacar a la gente a la calle. No, parece que la señora Mendoza no escucha a la gente. ¿Y cuál es el problema? Que la gente está sin chamba y las personas están saliendo a trabajar. El debate tuvo 4 ejes temáticos, el primero de ellos, el manejo de la pandemia y las vacunas. Que los laboratorios faciliten la fórmula de la vacuna para que en el Perú se haga y se fabrique las vacunas. Decirle a los peruanos que los laboratorios que han invertido millones en descubrir la vacuna nos van a regalar su patente es mentirles. Mi compromiso es traer 40 millones de vacunas el día 28 de julio, viajando yo mismo a Estados Unidos. El mismo presidente tiene que ir. Yo personalmente voy a ir a los distintos laboratorios. Le siguieron la educación, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción como retos fundamentales del nuevo gobierno. Considerando la magnitud de los problemas que enfrenta el país, el tiempo para debatirlos se antoja bastante corto. Perú ingresa así a una semana decisiva previa a la elección histórica del 11 de abril, no solo por la pandemia, sino porque quien resulte como ganador de este proceso asumirá el poder el 28 de julio, día en el que la nación celebra 200 años de independencia. Para CNN, Andy Ortiz, Lima. Bien, ahora les compartimos un video sobre el detrás de cámaras de la transmisión que realizó el canal JNE-TV durante los 3 días de debates presidenciales. Un trabajo en equipo que se repetirá ese domingo 11 de abril en las elecciones generales. Veamos. Pero yo quiero mostrarles lo que se vive aquí detrás. Bueno, en la parte de acá tenemos los controles, todo lo que estamos lanzando al streaming. Nosotros vamos a tomarnos la temperatura. Estamos en vivo para JNE-TV.
Mi audio. Audio. ¿Me escuchas? Ya, chévere. El canal de Jurado Nacional de Elecciones, también oficial, vemos que están ellos captando las mejores imágenes. Bien, y con motivo de garantizar la integridad del desarrollo de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones acreditó a organismos internacionales que serán observadores electorales. El Jurado Nacional de Elecciones acreditó como observadores electorales a 17 organismos y organizaciones internacionales quienes verificarán el desarrollo del proceso electoral, dando así credibilidad sobre todos los momentos de los comicios. En este sentido, la Organización de los Estados Americanos tiene 26 observadores desplegados, siendo la mayor cantidad presentes, provenientes de Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay, así como también de España y Suiza. Asimismo, ya se encuentran en el país para observar el desarrollo de las elecciones 3 expertos electorales de la Unión Europea. En tanto, 17 integrantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, que reúne a 11 organismos, llegarán al país para cumplir la labor de verificación de la probidad, limpieza y transparencia del proceso electoral. Cabe resaltar que los observadores electorales están facultados para observación de la instalación de mesas, el funcionamiento de la cámara secreta, así como el escrutinio y cómputo de votos, entre otras actividades, todo durante la jornada electoral del 11 de abril. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa realizando acciones de difusión con el propósito de que la población se informe de las medidas establecidas para estos comicios. Las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales continúan realizando intensivas actividades de difusión e información en los 1.874 distritos y también en centros poblados de todo el país. Los denominados chalecos azules llegan hasta los lugares más alejados a fin de capacitar a los electores y miembros de mesa en castellano y en diversas lenguas nativas, siguiendo los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. También, a través de perifoneo, emiten audios informativos y de capacitación electoral, y en los pasacalles distribuyen cartillas informativas. La OMPE recomienda a los electores y electoras que acudan a votar en horario escalonado según el último dígito del DNI. Recuerden también, señores, que deben de traer su lapicero de uso personal de color azul. La OMPE piensa en ti. Lo que ha implementado el sistema de carritos pagadores. La OMPE invita a los electores y electoras a revisar el local de votación donde les tocará votar este 11 de abril. El organismo electoral garantiza unas elecciones seguras y tranquilas. Amigos, es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con Henry Ayala, él es coordinador de la línea de investigación de la DENEF de nuestra institución. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido a JN Noticias, muy buenos días. Muchas gracias, Paloma, siempre es un gusto estar acá contigo. Henry, vamos a hablar sobre este sexto perfil que habla de la participación política de las mujeres en las elecciones generales 2021. ¿Cómo han realizado ustedes esta investigación? Uno de los cambios más importantes de las elecciones generales ahora es la promulgación de la Ley de Paridad y Alternancia, que esperábamos tuviera un impacto, ¿no?, dentro de la participación política de las mujeres. Por ello, el perfil 6 que traemos ahora versa netamente sobre la participación política de la mujer, tanto a nivel electoral, es decir, dentro del padrón electoral, qué tan importante o cuánto es el porcentaje de mujeres, y sobre todo por edad que votan dentro de esta elección, cuántas mujeres también son militantes y finalmente cuántas mujeres son candidatas, ¿no? Para ello hemos hecho un reporte no solamente de lo que ocurre en el 2021, sino también comparándolo a nivel por otras elecciones, ¿no? Para saber qué tanto impacta este nuevo tratamiento, ¿no? Esta nueva ley
¿Qué esperamos? Y justo vamos a conversarlo en esta entrevista. ¿Qué tanto ha cambiado, ¿no?, el panorama de las mujeres solamente como candidatas? Porque luego del 11 de abril sabremos cuánto ha cambiado el panorama del Congreso o el panorama de las primeras vicepresidencias una vez sepamos los resultados electorales. Bien, Henry, en ese sentido, y respecto a la investigación que han realizado, estas medidas como la paridad y la alternancia, ahora que se ha aprobado la ley contra el acoso político, ¿garantizarían la participación política de las mujeres y la posibilidad de acceder a cargos de elección popular? En resumidas cuentas, primero solamente estamos hablando de la oferta política. Como te decía, todavía no podemos saber cuál es el impacto en las mujeres que salen electas, que eso lo vamos a saber en la primera vuelta, por lo menos al Congreso y al Parlamento andino. Pero en el caso de la oferta, ¿no?, nos hemos dado cuenta, y el gran resumen de este perfil es de que es una condición necesaria, ¿no? Ha apoyado a que haya más mujeres, pero no suficiente, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las candidaturas que hay a la presidencia de la República, de las 18 listas que al final hemos tenido, solamente 2 son presididas, ¿no? Son lideradas por mujeres, lo cual es lo que suele haber o ha habido desde el 2001, ¿no? Entre 1 a 3 mujeres que han postulado a la presidencia. El cambio más notorio que tenemos en este año es de que debido a la alternancia en la lista presidencial, en la primera vicepresidencia casi la gran mayoría de los que postulan a este cargo son mujeres, ¿no? Porque si es que hay 18 listas y 2 solamente son comandadas por mujeres, quiere decir que son 16 las mujeres que están postulando a las primeras vicepresidencias, depende de cada plancha presidencial, ¿no? Lo cual es ese cambio de que le da un poco más de visibilidad, le da un poco más de balance de género, ¿no? Que usualmente también ha habido en otras campañas, pero si nos turnamos a ver la parte del Congreso, efectivamente se ha cumplido con la cuota, porque era un tema legal, ¿no?, un tema de requerimientos, inclusive luego de las exclusiones y de los retiros de algunas candidaturas, aún se ha mantenido ese 50% entre hombres y mujeres que tenemos al Congreso, lo cual también ocurre dentro del Parlamento andino, ¿no? Es decir, en el plano formal, sí se ha cumplido la cuota, tenemos más participación de mujeres en los 3 estratos, pero un análisis un poco más profundo nos da a ver de que todavía hay algunas cosas por superar. Bien, en el caso de la posición de las candidaturas femeninas en el Congreso de la República y en el Parlamento andino. Sí, y justamente eso voy, ¿no? Porque si bien tú puedes tener el 50% de mujeres alternadas, ¿no?, en cada una de las listas, sucede que solamente el 22% de las cabezas de lista, es decir, los números 1 de los partidos que todavía tienen números 1 y que no han sido excluidos, es bajo, ¿no? Porque uno esperaría de que también esta paridad se dé dentro de las primeras posiciones, lo que se suele decir la paridad horizontal, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que si bien ha habido un incremento entre la ubicación de estas mujeres durante dentro de cada elección congresal, ¿no?, dentro de 2020, 2016, ha crecido, no es suficiente, ¿no? Y si es que incluso nos damos cuenta de la posición de la lista, es decir, si dividimos las listas en 3, ¿no?, entre tercio superior, tercio medio y tercio inferior, lo que sí ha bajado es la cantidad de mujeres que están en la cola, ¿no? Es decir, en el tercio inferior de las listas, pero el tercio superior, hablamos de un 24%, no ha crecido tanto en comparación a años pasados, ¿no? Es decir, ¿y por qué importa esto? Lo importante es de que cuando uno es cabeza de lista, cuando uno está en tercio superior, así seas hombre o mujer o de la manera en que te identifiques, eso no importa al momento de decidir por cuántos votos tienes, porque está comprobado, y justo también nuestra línea de investigación ha trabajado en eso, de que mientras más cerca estás al número 1, más probabilidades y más chances tienes de sacar más votos y por ende entrar al Congreso de la República, ¿no? Entonces al final es un tema de la posición de la lista más allá de la alternancia y la paridad, que nos estamos dando cuenta que puede hablarnos de que en el próximo Congreso de la República no haya una paridad como la podríamos esperar entre hombres y mujeres, ¿no? Ajá, Henry, en el caso del Parlamento andino, brevemente, por favor. En el caso del Parlamento andino sí hay un cambio, ¿no? Ahora, hay que recordar también de que el Parlamento se cogen bastantes accesitarios, ¿no? Entonces, al final de las 16 personas que se escogen, solamente son 5 las que, 15 mejor dicho, sí, las que solamente son 5 las que al final terminan teniendo un puesto, ¿no? Entonces,
si bien puede haber la paridad, si bien solamente en este caso, y lo sacamos en el perfil 3 de cada 10, de las 16 listas están comandadas por mujeres, al final puede diluirse un poco entre quienes ganan, ¿no? Si es que la posición número 1, que no hemos hecho este análisis en el Congreso, pero es muy probable que también reciba más votos quien tiene el número 1 también en el Parlamento andino, hace de que, claro, tengan más chances, más posibilidades de las 16 listas de Parlamento andino, las 13 que están comandadas por hombres, entonces haya más hombres que postulen o que estén sirviendo en el Parlamento andino de esta manera. Entonces, un poco regresando a tu pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para obtener mayor participación? Bueno, el gran paso que se ha dado ahora es la ley en contra del acoso político, que nosotros también, con evidencia del año pasado, nos hemos dado cuenta de que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido o reporta haber sufrido acoso político durante las campañas electorales, ¿no? Lo cual es sumamente grave. Entonces esperaríamos que con esto, con los programas de capacitación que dan las organizaciones, así como el Jurado Nacional de Elecciones, podamos cada vez tener mujeres comprometidas, o bueno, que ya están comprometidas, sino que se les dé la oportunidad, ¿no? Para poder representarnos a todos y todas. Bien, Henry, ahora respecto a las características que destacan de las mujeres, yo sé que en el perfil abarcan bastantes aspectos, pero digamos, ¿cuáles son las más representativas en cuanto a experiencia o a estudios de las mujeres? Un dato importante, y que esto ya también está revisado en otros aspectos, es de que ahora las mujeres tienen un poco más de estudios, ¿no? A nivel general. Esto no ha sido como tan determinante dentro de la oferta política, si vemos el Congreso, vemos el Parlamento andino, pero eso también viene con qué tantas oportunidades, como te decía, hay para las mujeres que tienen un perfil para poder postular o que les interesa de participar. Ahora, el nivel de estudios no decide todo, ¿no? No es una aproximación a qué tan buen representante voy a ser solamente por tener un posgrado o no tenerlo, ¿no? Pero sí es determinante. Otra cosa que nos ayuda también a perfilar quiénes son las mujeres que postulan es de que en promedio tienen menor edad que los hombres que postulan en todos los cargos, ¿no? Y esto se debe, claro, a de que se busca también tener una suerte de cuota joven, así no la haya, dentro de la oferta política que tenemos, ¿no? Y usualmente se concentra también en las candidaturas de mujeres, ¿no? Sea porque... Y eso es otra cosa que también tenemos en estudios anteriores, ¿no? Las mujeres que todavía no han formado una familia o que son solteras o que no tienen hijos postulan más a este tipo de cargos. ¿Por qué? Porque, claro, tienen más tiempo, ¿no? O pueden entrar en este tipo de actividades, lo cual puede ser dificultoso para... en el tema de tiempo nada más, ¿no? En el tema de oportunidad con otras candidaturas, ¿no? Entonces, sí hay algunos cortes diferentes, ¿no? Sobre todo también en el tema de experiencia, como vemos, ¿no? Teniendo una política y una militancia usualmente masculina, ¿no? En los primeros cargos dirigenciales, las mujeres, claro, postulan, pero no muchas tienen experiencia de cargo popular que no sea a nivel distrital o que no sea según los perfiles que tienen, ¿no? Entonces, esto no es algo que las haga menos preparadas, ¿no? Al contrario, esto es algo que las pocas mujeres que lo tienen salen adelante. El problema es de que no todas pueden tener esta experiencia previa debido a que no se han dado las condiciones como antes de la ley de paridad o como antes de la ley de acoso político, para incentivar mucho más estas ganas que también tiene la mitad de la población de participar en la política formal. Henry, el perfil también abarca el estudio de los planes de gobierno. ¿Cuáles son las principales propuestas que van dirigidas hacia las mujeres? Brevemente, por favor. Sí, eso es importante también porque nos estamos dando cuenta de que el plan de gobierno es una herramienta importante para saber cuánto le interesa a la candidatura o al partido manejarse entre diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Lo que hemos encontrado, sobre todo, es una gama diferente de temas relacionados sobre todo a la violencia contra la mujer, ¿no? Que es este mal endémico que que le hemos dado bastante importancia a nosotros dentro de nuestra sociedad con respecto a los programas en contra de la violencia de género, ¿no? En apoyar a las mujeres violentadas, etcétera, etcétera. Y otro tema que también está dentro de los planes de gobierno, pero es más
debatible, ¿no? Hay partidos que están en contra, partidos que están a favor con respecto a la despenalización del aborto y también al acceso a la educación sexual, ¿no? Entonces, como hemos contabilizado nosotros, hay 5 partidos en contra de la despenalización del aborto, están a favor de la promoción de la familia, ¿no? Como se suele decir, y 6 están a favor de tener estos accesos también a métodos anticonceptivos, ¿no? Mientras 8 de los partidos no lo mencionan. Naturalmente, los planes de gobierno también comienzan a movilizarse una vez el candidato tiene entrevistas o se le pregunta sobre los temas, entonces no es que haya la mitad de los partidos que no mencionan nada sobre el tema, ¿no? Sino que en el plan de gobierno no está tan específico como lo está en otros casos. Y lo que eso sí cambia es en eso, ¿no? En qué tan específico es la propuesta que estás dando, y nos damos cuenta que, claro, hay algunos con un plan más, que le dan más importancia en su plan de gobierno al tema de mujeres, o hay otros en los que no le dan tanta, ¿no? Y esa es la gran diferencia que puede haber. Excelente, Henry. Entonces, para más detalles y para saber cuáles le dan más importancia y otros no, vamos a ingresar a Voto Informado, revisamos el perfil 6 y tenemos información más detallada de lo que Henry nos ha hablado hoy día. Nosotros estamos muy agradecidos contigo, como siempre, por estar aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paloma. Nos vemos. Hasta luego. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. El Tribunal de Honor exhorta a la prensa nacional a promover intervención de candidatos de grupos vulnerables en igualdad. Les pide incluirlos en debates, entrevistas y otros espacios destinados al proceso electoral. Veamos el siguiente informe. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las Elecciones Generales exhortó a los medios de comunicación a promover la intervención de los grupos en situación de vulnerabilidad para garantizar la participación política en igualdad de condiciones en el proceso electoral. Así los invocó a incentivar y asegurar la visibilidad de los postulantes que representan estas minorías en los debates, entrevistas y otras secciones que destinen a la cobertura del proceso electoral. Tal pronunciamiento ocurre tras verificar la ausencia de aspirantes indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, personas que viven con VIH y comunidad LGBTI en espacios públicos como radio, televisión y prensa escrita. Ante ello, el colegiado resalta la necesidad de contar con unas elecciones que reflejen la diversidad existente en el país. Se trata de la 10ª exhortación que dirige la instancia ética, la cual se encarga de velar por el cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral. También les contamos que la OMPE instalará mesas de sufragio en espacios deportivos donde se realizaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, y el director ejecutivo del proyecto especial legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Alberto Valenzuela, recorrieron las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, en donde se habilitarán 3 locales de votación y se instalarán 82 mesas para más de 24.000 electores. En este recinto electoral se hará uso del sistema de escrutinio automatizado SEA. La OMPE utilizará otros espacios abiertos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, como el Polideportivo de Villa El Salvador y el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo. Al tratarse de espacios abiertos, el organismo electoral colocará toldos bajo los cuales se instalará una mesa de sufragio y 2 cabinas de votación, entre toldo y toldo, para evitar la aglomeración de votantes de distintas mesas de sufragio. La OMPE vigilará el estricto cumplimiento de los 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 que se han establecido para la jornada del 11 de abril y así tener elecciones seguras y tranquilas. Tenemos ahora un enlace con Tacna. Nuestro corresponsal Cristian Palacios nos informa sobre la decisión que los peruanos residentes en Chile no participen en las elecciones generales por la crisis sanitaria en este país, lo que ha motivado también el cierre de la frontera con Perú. Adelante, Cristian.
Buenos días, Paloma, y gracias por el pase. Desde Tacna tenemos que informar que los peruanos residentes en Chile no podrán participar de las elecciones generales este próximo domingo 11 de abril. Así lo dio a conocer la OMPE, debido a que en el país sur se dictaron medidas restrictivas que limitan de manera muy estricta el desplazamiento de personas, esto por presentarse un aumento de casos de COVID-19. Las ciudades de Antofagasta, Iquique, Concepción, Santiago, Arica y Copiapó se encuentran en la fase 1 y 2 del plan paso a paso, lo que significa cuarentena total. Por ello es que no se hará posible que nuestros connacionales puedan participar y sufragar este próximo domingo. Es importante señalar también que Chile es el mayor bolsón electoral de peruanos en el exterior, después de Estados Unidos, España y Argentina. Para este proceso se habían previsto la instalación de 392 mesas de sufragio, donde iban a sufragar 117.140 electores peruanos. Por otro lado, también en nuestro país vecino, Chile, se anunciaron el cierre total de todas sus fronteras desde hoy, lunes 5 de abril, durante todo el mes. Cabe mencionar también que en Chile el registro de casos nuevos positivos de COVID-19 aumentó en un solo día a 7.830. Con ello sobrepasó el millón de infectados y alcanzó 23.328 decesos. El alza de estos contagios se presenta en paralelo al avance de la vacunación, pues ya se han inmunizado a 7 millones de personas con al menos una dosis. Además, también las autoridades sanitarias de este país ya han detectado la presencia de las variantes brasileña y británica del COVID-19, por lo que las medidas se suman a una estricta cuarentena total desde el fin de semana pasado. Es toda la información que tengo hasta el momento, Paloma, informando para JNE Noticias con imágenes de Abner Panduro. Adelante en estudios. Excelente, Cristian, muchísimas gracias por esta valiosa información. Ahora les contamos que periodistas de medios regionales del país vienen participando en las distintas emisiones del programa Conoce a tu candidato. Cada uno de ellos busca que el elector conozca a detalle las iniciativas de los postulantes de llegar al Congreso de la República. Desde marzo, el programa Conoce a tu candidato ha llevado a sus pantallas los rostros de quienes postulan al Parlamento. Además, junto a las intervenciones de periodistas de distintos medios de la capital y regiones del país, ha dado a conocer las propuestas de los candidatos para resolver temas urgentes en el país. Agradecemos al periodista José Vázquez por su participación. Y es momento de presentar a nuestro nuevo invitado, John Seclen, corresponsal de Latine en Tumbes, quien hará las preguntas a los candidatos de este y el último bloque. Ahora continuamos con Óscar Pozo Acero, candidato con el número 6 por Lima del partido Frente Amplio. Candidato puede hacer uso de su minuto y medio. Adelante. La dinámica en cada uno de los programas emitidos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana consta de la intervención virtual de 2 periodistas. Señora Carmen, usted pertenece a ese 80% de peruanos que viven y hacen su negocio en la informalidad. Está usted en el rubro de taxi. No digo que es malo, sino que ese es uno de los grandes problemas que tiene el país, o sea, la informalidad. Con preguntas directas para conocer las acciones que tomaría cada postulante en su respectiva región de llegar a ocupar una curul en el Congreso. La educación requiere una reforma en su currícula educativa y un mayor presupuesto. ¿Cuál debería ser el porcentaje del PBI que debe destinar el próximo gobierno y por qué? Conoce a tu candidato viene siendo retransmitido en distintas regiones del país gracias a las alianzas estratégicas con más de 20 canales aliados y de esta forma el canal JNE-TV del Jurado Nacional de Elecciones descentraliza su contenido electoral en beneficio de la ciudadanía para la emisión de un voto informado. En el siguiente informe conozca cuáles son las restricciones electorales a partir de hoy por Elecciones Generales 2021. El personal del Jurado Nacional de Elecciones realizará operativos para fiscalizar el cumplimiento de las normas. A partir de hoy, lunes, empiezan a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional con motivo de las elecciones generales del próximo 11 de abril, recordó el Jurado Nacional de Elecciones.
Así, desde las 0 horas del 5 de abril está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de entre 44.000 y 440.000 soles. Desde las 0 horas del viernes 9 también estará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. Su vulneración se sanciona con cárcel no menor de 3 meses ni mayor de 2 años. En tanto, todo tipo de propaganda política quedará suspendida desde las 0 horas del día sábado. Ello comprende la participación de los candidatos en los medios de comunicación, ya sea en entrevistas, conferencias o debates. Su incumplimiento acarreará una multa de entre 132.000 soles y 440.000 soles o una pena de prisión no menor de 2 años. De otro lado, desde las 8 horas del sábado 10 está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, lo cual se extiende hasta las 8 horas del lunes 12. El incumplimiento de esta disposición se sanciona con cárcel no mayor de 6 meses, multa no menor de 2.790 soles y pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, que puede consistir en incapacitar al condenado para ejercer la función o labor que ejercía. El domingo 11 de abril, día del sufragio, entre las 7 y 19 horas, no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio. Fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad. Tenemos información en vivo con nuestra compañera Carolina Díaz, quien se encuentra en la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones en Girón Lampa y trae importante información para nosotros. Adelante, Carolina. Gracias, Paloma, por el pase. Nos encontramos ahora en el centro de Lima, acá en la sede de Lampa, del Jurado Nacional de Elecciones, donde vamos a hablar con el licenciado Luis Grillo, quien es jefe de Servicio de Ciudadanos del Jurado Nacional de Elecciones, y nos va a disipar algunas dudas sobre las dispensas y justificaciones que van a existir en estas elecciones generales. ¿Qué tal? Buenos días, señor Grillo. Coméntenme, por favor, sobre estas dispensas y justificaciones. ¿Cuál es la diferencia para que los electores puedan saber? Muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, sí es importante hacer esta diferenciación entre lo que significa una dispensa con lo que significa una justificación. Cuando nosotros omitimos a sufragar, es decir, yo no he ido a votar, pero no he ido a votar porque tengo alguna razón que ajena a mi voluntad me ha impedido, yo puedo solicitarle al Jurado Nacional de Elecciones una dispensa. Cuando yo he omitido instalar una mesa de sufragio, sea como titular, sea como suplente, o las personas que nos convocan para poder conformarla una vez que los titulares y los suplentes no han llegado, lo que puedo solicitarle al jurado es una justificación. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando hayan razones por las cuales, ajenas a mi voluntad, no he podido cumplir con este deber cívico. Eso implica que hay documentación de por medio que permite sustentar e invocar una causal contemplada en nuestro reglamento de justificación y dispensa. Paloma, también comentar a los electores que en cuanto a la pandemia han surgido nuevos motivos por el cual muchos electores no van a poder llegar a votar el 11 de abril. Entonces, ¿qué nueva población se ha incluido? ¿No? En este caso se está hablando de la población vulnerable que ya no, quizás va a tener que hacer este trámite, ¿no? Luego de las elecciones. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que nuestro reglamento de justificación y dispensa determina todas las posibles causales que los ciudadanos pueden invocar para solicitar una dispensa y una justificación. Ahora, sí creo, antes de responder y atender tu pregunta, creo que sí es importante señalar por qué es que este trámite es después de la elección, porque hemos recibido muchas consultas, muchos pedidos antes de la elección.
Y recordemos que que el Jurado Nacional de Elecciones, para poder dispensar o para poder justificar una multa, tiene que existir la multa. La multa se genera cuando se da la omisión. ¿Cuándo OMPE nos tendría que reportar este padrón de omisos? Cuando concluya el proceso. Es decir, se cierra el día, concluye el día de la elección, y OMPE lo que va a comenzar a hacer es consolidar toda esta información que le reporten de cada uno de los distritos electorales para remitirnos este padrón de omisos. Entonces, con ello, lo que hacemos no es exonerar. El jurado no está exonerando. Lo que el jurado hace es dispensar la multa, ¿no? La extingue porque hay una causal que se invoca, ¿correcto? Hay causales que, como cualquier trámite administrativo en el sector público, tienen un costo de trámite, ¿verdad? En el caso de una dispensa cuesta 23 soles con 60 y en el caso de una justificación 23 soles con 40. Si yo no he votado y tampoco he instalado porque me robaron el DNI, yo tendría en teoría que hacer los dos pedidos, pero no voy a hacer los dos pagos. Solo voy a hacer el pago menor, ¿correcto? Y con la misma documentación se procede a la atención de ambos casos. Pero hay que recordar que el Estado, que el Parlamento en concreto, señaló que efectivamente hay una gran preocupación del Estado por no afectar a los ciudadanos en este panorama, en este escenario que nos toca enfrentar este proceso de elecciones generales 2021. Y en ese sentido es que se promulga la ley que efectivamente nos permite a nosotros decir, hombre, si usted, ciudadano o ciudadana, tiene a partir de 65 años para arriba, ¿correcto? Y tiene temor, que es legítimo en las circunstancias en las que estamos, usted puede solicitar una dispensa. Esta dispensa es gratuita. Ingresa usted a nuestro sistema, que explicaré más adelante, y nos va a solicitar que por favor procedamos a dispensarlo por esas circunstancias. Y si, por ejemplo, usted tiene alguna enfermedad crónica, llámese diabetes, alguna cardiopatía, cáncer, algún tipo de enfermedad que efectivamente nos pone mucho más vulnerables que el resto de la población, también la ley nos pide que por favor atendamos este segmento de la población. Entonces, lo que sí es importante remarcar en esta situación es que recuerden que ustedes el trámite lo hacen ante un organismo electoral. Nosotros no tenemos un departamento médico de atención público, ¿correcto? ¿Quiénes los únicos competentes en tener un pronunciamiento sobre una enfermedad, sobre un diagnóstico? Es los médicos. En este caso, cuando una persona tiene una enfermedad crónica, no va a un médico particular. Tiene un tratamiento médico, dependiendo del seguro que tenga, o bien va a un nosocomio público o bien a un nosocomio privado, ¿correcto? Y no se pide un documento especial para este trámite. Si a mí me están recetando, porque soy diabético, metformina, en la parte superior de mi receta salen mis datos y sale por qué me están recetando metformina, porque soy diabético tipo 2, por ejemplo. Con ese documento, más que suficiente. Ingreso al sistema, que nuevamente explicaré más adelante, enviaré ese documento y este tipo de dispensas sí son gratuitas, al igual que lo antes mencionado. Hay un grupo adicional que se está contemplando y eso es precisamente en respuesta a las coordinaciones sostenidas con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es con respecto a la implementación del protocolo que cuentan ellos para el ingreso a los locales de votación. ¿Qué quiere decir esto? Si usted es ciudadano o ciudadana, una vez que está en la fila para hacer el ingreso al local de votación, le mide la temperatura y esta está por encima de 37.5, el personal de la OMPE le va a solicitar que por favor se ponga a un costado y van a ingresar su número de DNI en un sistema que ellos administran, ¿correcto? Le pedimos por favor a todas y a todos los ciudadanos que corroboren el registro que se genere. ¿Por qué? Porque una vez que generen este registro, a partir del día siguiente,
ese repositorio de datos vamos a tener acceso nosotros. Y nosotros, a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, vamos a proceder a dispensar por esta causal. Y esto también es gratuito, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, no nos preocupemos por algún tipo de afectación. Ahora, ¿qué sucede con las personas o las consultas que estamos recibiendo con respecto a las personas que nos señalan que lamentablemente cayeron infectados de COVID? ¿Correcto? Dadas las circunstancias de nuestro sistema de salud, nosotros cuando estamos infectados de COVID no hacemos un tratamiento médico porque nuestro sistema colapsó. Entonces, sabemos que tenemos COVID porque tenemos una prueba, ¿correcto? Y esa prueba señala que hemos dado positivo. En estas circunstancias, entonces, sí debemos de tener en cuenta que el jurado está contemplando ese escenario. Entonces, con ese tipo de documento, nosotros vamos a proceder a la atención, pero el diagnóstico de la prueba tiene que cruzar la fecha del proceso. Sí. Sobre ello, Paloma, queremos nosotros también comentarles que ahora este servicio, como lo indica el jefe de Servicio del Ciudadano, JN, estará disponible 24 horas y nos va a explicar ahora cómo va a ser el procedimiento para que alguien pueda entrar virtualmente y siempre, claro, manteniendo toda la seguridad para que ellos no puedan acercarse presencialmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían este método nuevo de ingreso virtual para que los ciudadanos sepan y puedan ingresar? Correcto. Pueden entrar a nuestra página web www.jne.gov.pe y ustedes van a ver en nuestra página web una ventana que dice dispensa virtual. Otra forma de ingresar es ustedes abren la página de Google y ponen dispensa virtual JNE y también les va a salir el link de esa manera. Lo que sí es cierto es, si nosotros vamos a hacerlo todo a través de nuestra PC o nuestra laptop, voy a tener que escanear los documentos previamente. ¿Qué documentos voy a escanear? Aquellos que me van a servir de sustento, ¿correcto? Para invocar una causal. Y si ya hice el pago a través de Pagalo.p, que es la plataforma virtual del Banco de la Nación, y ya hice el pago por derecho de dispensa o de justificación, esta pasarela, que vuelvo a repetir, la administra el Banco de la Nación, le hace llegar a su correo electrónico registrado el voucher, el comprobante de pago, ¿correcto? Y usted también lo va a escanear. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya tiene todos estos documentos alojados en su computadora, usted ingresa, o por Google, pone dispensa electoral, dispensa virtual JNE, o a través de nuestra página web, y el sistema le va a solicitar datos que están consignados en su documento nacional de identidad. Todos los datos que le pide están consignados ahí. En caso usted tuviera alguna duda o alguna consulta de cómo funciona o probablemente no comprende, con total libertad usted se comunica de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde al 311-1717, que es nuestro teléfono de call center, y nosotros vamos a poder asistirlo para que pueda hacer el ingreso respectivo de su solicitud. Una vez que estemos dentro del sistema, si yo tuviera varias multas identificadas o pendientes de trámite, tendré que seleccionar aquella donde los documentos apliquen, ¿correcto? Si los documentos aplican solo para este proceso, es decir, de elecciones generales 2021, yo voy a hacer el check ahí y luego me va a salir una ventana donde me indica cuál es la causal que estoy invocando. Entonces, dependiendo de la causal, cuando yo seleccione, me pedirá los requisitos. Por ejemplo, si es un tema de salud, me pedirá pues, el certificado médico, me pedirá el recibo de pago. Si selecciono COVID, ¿no? Va a salir un listing donde señala si es por edad, si es por alguna enfermedad crónica preexistente o si es por no haber ingresado a un local de votación. Recuerde que ahí el sistema no nos va a pedir ningún recibo de pago, solo nos va, en el caso de la edad, vamos a seleccionar una fotografía de nuestro DNI, ¿no? En el último de los casos, nosotros igual vamos a cruzar con RENIEC esa información. En el caso de las personas con enfermedad crónica, los documentos que había mencionado, y en el caso de aquellos quienes no ingresen, recuerden que solamente va a estar habilitado en tanto no me llegue la información de OMPE.
Porque cuando me llegue, nosotros, el jurado, va a proceder de manera inmediata a dispensar a todas esas personas que están en este repositorio. Pero una vez que atendamos ello y ya no esté habilitado esta causal, nosotros no tenemos manera de cómo decir que efectivamente usted estuvo y que no le permitieron el ingreso, ¿no? Ahí cualquier consulta tendrán que hacerla directamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en los canales que tenga la OMPE para poder atender estas consultas, ¿no? Entonces son varios los pasos que tenemos que hacer, pero van a ser muy sencillos si es que lo hacemos de manera virtual y como lo mencionó el señor Luis Grillo, va a ser mucho más rápido y además pueden hacerlo en el transcurso del tiempo que sea necesario. No es específicamente que lo puedan hacer el 12 de abril, puede hacerlo en otros días de manera tranquila para que también el sistema no colapse, ¿no? Es que hay que tratar de jugar a nuestro favor estas herramientas digitales que nos pone a disposición el Jurado Nacional de Elecciones. Muy valiosa la información que nos dio el señor Grillo, muchas gracias. De todas maneras, nosotros siempre vamos a llevar más información sobre este tema de dispensas y justificaciones. Con nosotros nos despedimos. Adelante, Estudios Paloma. Muchas gracias Carolina. Es importante lo que mencionaba el señor Grillo, puesto que tras las elecciones van a comenzar con las dispensas, pero tienen un tiempo prolongado para realizar estas dispensas. En ese sentido, la idea es evitar aglomeraciones, evitar acudir a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones. Se va a realizar esta dispensa únicamente de manera virtual. Vamos con más información. Estamos en contacto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nos tiene su microinformativo nacional. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 5 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. El programa Pensión 65 está entregando tarjetas de débito del Banco de la Nación a sus usuarias y usuarios para que puedan cobrar la subvención económica de forma rápida y segura. Con esta modalidad de pago se fortalece el proceso de inclusión financiera en todo el país, beneficiando a 80.143 personas adultas mayores. La directora ejecutiva del programa, Mabel Gálvez, indicó que el proceso de tarjetización se realizará de forma progresiva. Puedan cobrar con una tarjeta de débito. Es un plan que se viene implementando de manera progresiva. Hemos iniciado en Pucallpa y en Ayacucho, en Huanta y Luricocha. En Pucallpa tenemos estimado que cerca de 3.000 usuarios puedan recibir su subvención económica por esta modalidad, siempre entre 65 a 75 años de edad. Es un plan progresivo en coordinación con el Banco de la Nación. En Huaral, en los distritos de Chancay y Carquín, la directora ejecutiva del programa Cunamás, Lourdes Sevilla, supervisó los servicios que se brindan a las usuarias y usuarios del programa en un contexto no presencial. Inspeccionó el Centro Infantil de Atención Integral Comunal San Pedro y el Servicio Alimentario Virgen del Carmen de Carquín. En esos lugares dialogó, respetando la distancia social, con los familiares de las niñas y niños usuarios del programa. Todo este apoyo que ustedes brindan como comunidad organizada es invalorable para un programa social como Cunamás, que lo que busca es poder justamente aportar y favorecer el desarrollo infantil temprano de las niñas y niños en extrema pobreza y en pobreza, ¿no? Más de 150 estudiantes pertenecientes a las familias usuarias del programa Juntos de diferentes regiones del país ingresaron a colegios de alto rendimiento COAR. A pesar de las dificultades presentadas a raíz de la COVID-19, los alumnos han continuado estudiando. En Puno son 59 los ingresantes, en Huánuco 25, en San Martín 16 y en Pasco 50. El programa Juntos entrega un incentivo monetario de 200 soles cada 2 meses a las familias más vulnerables que cumplen sus compromisos en educación y salud. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bien, y desde Puno nos despacha Sara Paso, que nos cuenta sobre el cierre de la frontera por parte de autoridades bolivianas. Adelante.
Un cordial saludo, Paloma. Efectivamente nos encontramos en la región del altiplano peruano Puno para informar al canal del Jurado Nacional de Elecciones. El país vecino de Bolivia dispuso el cierre temporal de su frontera, esto a causa de la nueva variante de la COVID-19 que circula principalmente en su frontera con Brasil. Esta medida se toma para resguardar la salud de su población. Finalmente, el gobierno boliviano aún no ha comunicado qué medidas se aplicarán respecto a los viajes aéreos. Hasta el momento, toda persona que ingresa a este país debe portar un resultado negativo por COVID-19. Esta es la información que manejamos desde el altiplano peruano. Con ustedes estuvo Sara Paso. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Sarita. Ahora tenemos información desde Brasil porque la situación sanitaria por la COVID-19 es muy preocupante. Tenemos un enlace en vivo desde Sao Paulo con nuestra corresponsal Verónica Quispito. Verónica, muy buenos días. Adelante. Buenos días, Paloma. Así es, la crisis sanitaria en Brasil sigue aumentando día tras día, al punto que ha convertido al país en la nueva zona cero de la pandemia y en la segunda nación más mortífera del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, con una media de 3.000 víctimas mortales y 75.500 nuevos casos diarios, un hecho que no para de aumentar desde febrero. Hoy son tantas las víctimas que en ciudades como Sao Paulo, la más grande del país, están exhumando tumbas antiguas para hacer espacio y enterrar a los fallecidos que se registran a diario porque los cementerios ya no se dan abasto. Además, los hospitales de la mayoría de los 27 estados están al borde del colapso, mientras que pacientes afectados por la enfermedad esperan una cama UCI. La preocupante situación no cambia para los profesionales sanitarios, quienes se enfrentan también a la falta de elementos de protección y suministros como el oxígeno. Según el Ministerio de Salud, marzo fue el peor mes en el impacto del COVID-19, al contabilizar más de 67.000 muertes, con lo que el total asciende a más de 330.000 desde el inicio de la pandemia. Cabe destacar que el recrudecimiento del coronavirus en Brasil se debe en parte a la nueva variante de Manaus, la misma que ya se ha extendido al resto de Sudamérica, poniendo en jaque incluso a Uruguay, considerado hasta ahora un ejemplo de contención de la enfermedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, esta nueva variante brasileña ha provocado también un repunte de casos en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas, así como en el departamento de Pando en Bolivia y en Loreto, Perú. Los científicos critican el negacionismo del presidente brasileño Jair Bolsonaro y la falta de coordinación por parte del gobierno en el combate al coronavirus, además de la lenta campaña de vacunación, hechos que según los expertos podría derivar en una mayor crisis sanitaria en el país. Desde Sao Paulo, en Brasil, informó Verónica Quispitongo con imágenes de Carol Lazo para JNE-TV. Adelante, Paloma. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en JNE Noticias. Los dejamos con bellas imágenes de Paracas. Permiso.